Alô, amigos de Seabá, daqui habla Daniel. Entonces, hoy vamos a ver el paso a paso para el laboratorio práctico de la configuración de Unbound con DNSSEC y hiperlocal. Aquí yo tengo el manual de la práctica y ya tengo listo el VirtualBox para abrir la máquina virtual y también ya tengo aquí el PuTTY para seguir con las configuraciones después de inicializar la máquina. Entonces, el primer paso sería seleccionar la máquina CentOS 8 y clicamos aquí en botón iniciar para iniciar la máquina virtual. Ok, podemos cerrar estas cajas de mensaje y aquí tenemos la página de login del sistema, recordando que podemos empezar con el usuario root y la contraseña es icanlab2. Muy bien, ya estamos logados en la máquina y el primer paso, de acuerdo con la página 4 del manual, es hacer el comando IP ADDR para tomar nota del número IP de nuestra máquina virtual, que debe estar conectada en modo puente. Bueno, aquí ya lo vemos, tenemos que el número IP de la máquina es 192.168.0.143. Esto será distinto para cada uno de usted en sus computadoras de acuerdo con la configuración de DHCP. Muy bien. Bueno, los próximos pasos serían la instalación de los paquetes y otros procedimientos para preparación del servidor. Entonces, aquí volvemos al terminal, poner aquí un comando clear y el primer paso sería instalación de los paquetes por intermedio del comando yum install y pondremos ahí el programa Nano para edición de texto, NetTools, wget. Traeremos ahí el Unbound y bind utils. Algunos minutos para la instalación de los paquetes. Aquí algunas confirmaciones. Perfecto. Y ahí estamos con la lista de los paquetes instalados. Y la instalación fue un éxito.
Entonces, el próximo paso sería deshabilitar un firewall que CentOS tiene, que incluye algunas restricciones para el uso del servidor recursivo. Entonces, este paso sería ponerle aquí System Control, Disable Firewall D. Entonces, solicitamos para deshabilitar el Firewall D de CentOS, acordando que una operación de servidor recursivo necesita tener otros procedimientos de seguridad, preferencialmente algún firewall externo en la red. Y entonces, para la instalación de Unbound, necesitamos trabajar con Firewall D, que es un firewall nativo de CentOS deshabilitado. Y el próximo paso sería cambiar otra configuración de C Linux. Entonces aquí podemos abrir el archivo de configuración de C Linux, que está en barra etc barra C Linux. Barra config. Y podemos cambiar C Linux para el modo disabled. Ok, entonces para salir, Control X, salvar las configuraciones. Muy bien. Y ahora necesitamos reiniciar la máquina virtual para que acepte estas últimas configurações de preparação que hicimos. Entonces, para esto utilizamos el comando init 0. Automaticamente a máquina se reinicia. Para volver a máquina necesitamos reiniciar novamente desde el VirtualBox. Muy bien. Já estamos com a máquina reiniciada. Uma vez mais, el login, icon lab2 y listo. Ahora seguimos para la preparación y configuración de Unbound. Entonces, el primer paso sería acceder a la carpeta del servidor recursivo Unbound, que sería en barra cd barra etc barra Unbound. Ok. Y aquí podemos verificar cuál es el contenido de este fichero. Y aquí vemos los archivos de configuración de Unbound. Ok. Primeiro passo, adicionalmente a el paso a paso, sería remover el archivo unbound.conf, porque iremos escrever un archivo totalmente nuevo. Pasa que el archivo de configuración original es como un manual bastante largo con muchas informaciones y posibilidades de configuración. Entonces, si tiene curiosidad de saber cuál es el contenido de unbound.conf, podemos utilizar el comando nano
y abrir este archivo que nos brinda una serie de comentarios y posibilidades de configuración. Hay muchísimas, mas para este programa vamos a hacer un archivo nuevo. Entonces salimos del modo texto y volvemos aquí para los contenidos del directorio. Y el paso siguiente sería hacer la remoción del archivo unbound.conf a través del comando rm unbound.conf -f. Ok, creo que ya removemos el archivo, muy bien. Y el paso siguiente sería la remoción del archivo root.key, que son las claves criptográficas para DNSSEC. Y entonces, después, en un paso siguiente, iremos utilizar Unbound para una generación de este nuevo archivo root.key. ¿Por qué hacemos esto? Es porque de esta manera garantizamos que las claves criptográficas de DNSSEC están completamente actualizadas, independiente del archivo original. Entonces, una vez más, sacamos el archivo root.key. Ok. Y el próximo paso, ahora vamos a hacer un download, bajar un archivo que se llama name.root. Esta es la lista de los servidores raíz que todos los servidores recursivos necesitan para empezar el proceso de resolución de un nombre de dominio. Entonces, para esto, utilizamos el comando wget y bajamos el archivo del sitio internic.net /domain /name.root. Ops, tuvimos aqui um pequeno problema. Qual seria? Ah, perdão, me olvidei de uma barra aqui no arquivo. Ok. Muito bem, já barramos o arquivo name.root. Podemos verificar aqui, já temos um download exitoso da primeira referência. E se desejamos saber qual é o conteúdo deste arquivo, podemos utilizar o comando nano e mirar o que está incluso adentro del name.root. Bueno, aquí tenemos la lista entonces de todos los servidores raíz, juntamente con sus registros de números IPv4 y IPv6. Entonces, esa es, como decimos, es la primera referencia del servidor recursivo para iniciar las consultas. Muy bien. Podemos salir sin salvar. Bueno, a partir de este momento creo que sería interesante utilizar la aplicación PuTTY. Aquí ya tengo abierta. PuTTY es más interesante, facilita un poco pasar informaciones para el terminal desde el archivo Word o PDF. Y aquí solamente necesitamos poner el IP
de nuestra máquina, recordando que este IP fue informado a través del comando IP-addr en inicio de la presentación. Utilizamos la puerta 22 para la comunicación SSH. Entonces, con esto, simplemente solicitamos el login y el usuario podría ser el mismo, root y la contraseña IconLab 2 y listo, ya estamos aquí logados en la máquina por intermedio de PuTTY. Voy a cambiar aquí un poco la configuración para hacer las fuentes de texto un poco más largas para facilitar la visualización. Podemos vir aqui en Appearance y cambiar para fuente 14. Aplicamos y listo, creo que así está mejor. Voy a minimizar aquí la máquina virtual y desde ahora seguimos solamente en PuTTY. Volvemos aquí para el directorio /etc/unbound. Una nueva consulta para los archivos y bueno, ahora seguiremos con la creación de un nuevo archivo de configuración. Para esto vamos a utilizar el comando nano unbound.conf. Y aquí tenemos un archivo nuevo para iniciar las configuraciones. Entonces, la configuración inicial para este ejercicio es simplemente copiar y colar este texto y pasamos aquí para el terminal de PuTTY. Entonces aquí tenemos los comandos necesarios para el archivo de configuración. Entonces siempre empezamos la configuración de Unbound con la palabra server, dos puntos. Indicamos aquí cuál es el directorio de operación de Unbound con el username para la aplicación. Entonces decimos que la interfaz está configurada para el IP 0.0.0 para todos los IPs. Aquí en los controles de acceso indicamos que todas las conexiones de afuera están recusadas para este servidor. Esto es muy importante porque solamente deseamos que el servidor recursivo opere para nuestra red, para nuestros clientes, para nuestro bloque de números IP. Y aquí indicamos que el bloque de IP donde las consultas serán permisionadas es la máscara de red de nuestra red para los clientes, aquí indicado para mi caso el 192.168.0.0/24. Esto debe ser cambiado de acuerdo con la máscara de red de su configuración y también ponemos permisión para acceso local del servidor. El próximo comando es la comunicación de las consultas de DNS por intermedio de la puerta 53. Es una configuración estándar. Y por fin indicamos para el Unbound que puede hacer la comunicación por intermedio de paquetes UDP y de TCP. Estamos habilitados aquí para hacer la comunicación por intermedio de IPv4 también. Y
En este caso, para este ejercicio, no tenemos configuración por intermedio de IPv6, pero es siempre importante para una configuración en mundo real que IPv6 esté también habilitado. Solo un recuerdo. Bueno, sería esta la primera configuración básica de Unbound y por intermedio de este conjunto de configuraciones, y para salir simplemente ponemos el comando Ctrl X y solicitamos que este archivo sea criado, unbound.conf. Muy bien, podemos verificar aquí la creación de unbound.conf, el nuevo archivo, aquí está. Y ahora podemos pasar para la página siguiente de las instrucciones, donde tenemos el primer paso, que sería verificar la configuración de Unbound. Y con esto podemos utilizar el comando unbound checkconf. Esta es una aplicación que verifica si hay algún error en los archivos de configuración. Y el próximo paso sería ajustar las permisiones del archivo unbound.conf para el usuario Unbound. Entonces aquí vemos que, como estamos logados en la máquina por intermedio del usuario root, vemos que el último archivo que criamos, unbound.conf, está permisionado para el usuario root, y también anteriormente criamos el archivo named.root. Entonces, una configuración importante sería cambiar la permisión de todos los archivos para el usuario adecuado, que es el usuario Unbound. Entonces aquí podemos copiar este comando y ponerlo aquí en el PuTTY, y este comando que hace este cambio de permisiones es el comando chown. Entonces ejecutamos el comando, podemos verificar que ahora todos los archivos del directorio Unbound están abajo del usuario de operación de Unbound. Muy bien. El paso siguiente sería entonces finalmente habilitar Unbound en su máquina por intermedio del comando System Control. Enable Unbound. Así empezamos el servicio de Unbound en la máquina, y después utilizamos el comando System Control Start Unbound para empezar la operación del servidor recursivo. Muy bien. Aparentemente tuvimos éxito en las solicitudes. Podemos confirmar por intermedio del comando System Control Status Unbound. Y aquí vemos que el servicio está activo en la máquina. Muy bien. Control C para salir. Y un primer testeo del servidor podría ser la utilización de un comando dig, empezar una consulta para el IP de nuestra máquina, de nuestro servidor recursivo, en mi caso el punto 143, para algún sitio, nombre de dominio que deseamos acceder. Entonces, este es el primer teste para saber si la máquina está trabajando bien.
Y bueno, tuvimos éxito. Felicitaciones. Y aquí tenemos la primera consulta y respuesta de este servidor recursivo que consultó, hecho la resolución para el nombre de dominio nick.br. Entonces aquí tenemos la respuesta, que el número IP del servidor de nombres de nick.br es 200.160.4.6. Muy bien. Y tenemos el tiempo de respuesta de 670 milisegundos. Si repetimos la consulta, es posible que la información ya esté en el cache del servidor Unbound y podemos verificar esto por el tiempo de respuesta, que es de 0 milisegundos, porque nuestro servidor acaba de hacer esta consulta, ya sabe la respuesta y ya tiene aquí los registros para la consulta que hicimos. Muy bien. Otro paso interesante solamente para facilitar los ejercicios es cambiar el archivo de resolución de nuestro servidor y así no necesitamos apuntar el comando dig todas las veces para el IP de nuestro servidor recursivo. Entonces, para esto, podemos acceder al archivo resolve.conf en el fichero /etc, que indica por intermedio de la configuración de HCP de la máquina virtual, el servidor de nombres de nuestro proveedor de internet o de nuestro roteador. Entonces aquí podemos cambiar este IP, que es la configuración original de la máquina, que en mi caso está apuntando para el roteador de internet. Podemos cambiar para un número IP que apunta para la máquina local. Entonces, de esta manera, nuestro propio servidor CentOS estará haciendo su resolución de manera propia en todos los comandos que hicimos aquí en el terminal. Entonces, para todos, solo necesitamos cambiar para este IP 127.0.0.1, que es la dirección del loopback de la máquina. Entonces, salimos con Control X, salvamos las modificaciones y listo. Ahora entonces podemos hacer las solicitudes de resolución directamente con el nombre de dominio del endereço que necesitamos consultar, sin la necesidad de utilizar el comando adicionar la dirección del IP del servidor. Entonces aquí tenemos una respuesta para una consulta al sitio de Google, donde ya tenemos la respuesta y el servidor fue nuestra propia máquina CentOS con Unbound, indicado aquí por el número IP del servidor. Muy bien. Ahora, de acuerdo con el manual, tenemos algunas instrucciones sobre el comando dig que utilizamos para la primera consulta. El comando dig significa Domain Information Grouper, que es interesante para hacer consultas y análisis, troubleshooting en nuestro servidor. Y las instrucciones
de DIG originales son apuntar cuál es el servidor que necesitamos hacer la consulta, el nombre del sitio que deseamos consultar, el nombre de dominio que necesitamos consultar y el tipo de respuesta que necesitamos. Entonces, un primer ejercicio para DIG es simplemente ejecutar el comando DIG en su terminal y de esta manera vamos a ver cuál es la respuesta que simplemente poner el comando DIG nos contesta. Entonces, si simplemente digitamos el comando DIG, la respuesta es la lista de los servidores raíz de Internet, que es de donde se empiezan las consultas. Esto ya vimos en la clase de Bind y sabemos también que el tiempo de respuesta es de 0 milisegundos porque la información ya está configurada en nuestro servidor por intermedio del archivo named.root que acabamos de crear. Entonces, esa es la misma información que el comando DIG nos trae. Entonces, se puede hacer otros ejercicios como podemos consultar cuáles son los servidores de correo electrónico, por ejemplo, de LACNIC.net. Solo como ejemplo, usted puede poner cualquier dominio que deseen y aquí en el tipo de registro de DNS estamos solicitando que nos traiga cuáles son los servidores de correo electrónico MX de LACNIC.net. Entonces aquí tenemos la respuesta. El servidor de correo de LACNIC es mail.lacnic.net. Y ya está aquí el tiempo de respuesta y esto fue hecho por nuestro servidor. También podemos consultar, si quieren, algún dominio que no existe. Podemos poner aquí cualquier cosa. Utilizamos el tipo para consultar cualquier tipo de registro de DNS y aquí tuvimos la respuesta que en el status que este dominio no existe en el sistema de nombre de dominio y el tiempo de respuesta fue de 312 milisegundos. Básicamente este es el tiempo que el servidor Unbound necesita para hacer la consulta a un servidor raíz que nos ha informado que este dominio de topo que ponemos aquí claramente no existe. Es posible también hacer una comparación con servidores de DNS público. Entonces, de esta manera utilizamos el comando DIG apuntando para un servidor de DNS recursivo externo. En este caso es el IP de servidor de DNS público de Google. Y haremos la consulta a algún sitio, en mi caso NICBR, y podemos ver el tiempo de respuesta que tenemos para una consulta externa, 78 milisegundos, acordando que esta resolución no fue hecha por nuestro servidor Unbound, mas sí por el servidor de Google. Hay otro servidor público también disponible, el Quad9. Podemos hacer este teste también. Bueno, aquí tuvimos la respuesta del servidor de Quad9 para el mismo sitio con un tiempo de respuesta un poco mayor. Bueno, ahora seguimos para la parte de configuración de DNSSEC. Primeramente, una prueba
como hicimos en la clase de Bind, que es una consulta para el sitio de teste de DNSSEC, que es dnssec failed.org. Simplemente para saber que en este caso, cuando no tenemos DNSSEC en la máquina, la consulta es exitosa. No hay error en la consulta cuando no tenemos DNSSEC configurado en nuestra máquina. Entonces, de esta manera, nuestro Unbound hecho la resolución del sitio dnssecfailed.org y nos he brindado con el número IP de la máquina y está listo para la conexión. Esto no debería pasar si tenemos DNSSEC configurado en nuestro servidor. Bueno, pasamos aquí para, entonces, finalmente para la configuración de DNSSEC en nuestro Unbound. Ya hicimos la remoción del archivo root.key, ya está hecho. Y ahora es el momento de hacer la generación de un archivo root.key actualizado para nuestro Unbound. Para esto utilizamos este comando, unbound anchor, que hará la creación del nuevo archivo root.key. Limpamos la pantalla. Aquí está el comando para la creación del archivo. Y ya tenemos la respuesta que las claves criptográficas para DNSSEC ya están implementadas. Entonces podemos verificar. Aquí está la creación del archivo root.key. Y también creada para el usuario root. Muy bien. Próximo paso sería entonces una nueva actualización de las permisiones. Pasamos todo para el usuario Unbound. Verificamos, ok, todo está bien. Y ahora vamos a adentrar nuevamente al archivo de configuración unbound.conf y poner algunas líneas adicionales que serían la configuración de DNSSEC. Simplemente copiamos aquí esta parte adicional para el archivo de configuración. Entonces aquí adentramos a nano.unbound.conf y aquí abajo pasamos las líneas de instrucción para Unbound que ahora puede hacer las verificaciones criptográficas por intermedio de las claves en el archivo root.key. Simplemente esta línea que necesitamos adicionar para hacer la verificación de procedencia de los nombres de dominio. Entonces, ahora simplemente podemos salir de unbound.conf y seguimos con los testes. Para verificar si no hay errores en la configuración y si no hay errores podemos solicitar para que el servicio Unbound sea reiniciado. Check System Control, Restart Unbound. Algunos segundos aquí para que las actualizaciones sean hechas y bueno, que ya estamos listos. Para probar DNSSEC, podemos utilizar entonces el comando dig para hacer una consulta a algún sitio y vamos
solicitar también los registros de DNSSEC para ese determinado sitio. Muy bien, entonces aquí tenemos algunas informaciones nuevas después de la configuración de DNSSEC. Primero es verificar en las flags que la respuesta está autenticada. Esto se da por la habilitación de la flag AD de autenticación y vimos que está autenticada, que no hay error en la respuesta y aquí tenemos los registros de claves públicas para el sitio nic.br. Muy bien. Entonces nuestra configuración de DNSSEC está exitosa. Por fin, vamos verificar de otra manera, novamente con la consulta al sitio dnssecfailed.org para saber lo que pasa después de esta consulta. Y bueno, aquí, como deseamos demostrar, tuvimos un error en la consulta y el servidor no pude hacer la resolución porque tuvimos fallas en la autenticación de la clave criptográfica. Entonces no tenemos la respuesta y la conexión no es hecha de esta manera. Entonces esto es exactamente el mecanismo de funcionamiento de DNSSEC, que cuando hay algún error en la autenticación, no tenemos la resolución, que por seguridad es una manera de evitar alguna vulnerabilidad o algún tipo de ataque en las consultas. Entonces es un beneficio importante de DNSSEC. Por fin, haremos la configuración de Hyperlocal en nuestro servidor Unbound y pasamos aquí directamente para las instrucciones. Primero, vamos a repetir una prueba antes de la implementación. Es verificar el tiempo de respuesta para una consulta de un dominio inválido en nuestro servidor que no tiene hiperlocal. Entonces, para esto, haremos la consulta una vez más para un dominio que no existe, punto alguna cosa cualquiera. Y tenemos que el tiempo de respuesta del servidor es de 162 milisegundos aquí en mi caso. Muy bien, entonces guardamos este número, 162 milisegundos. Y ahora, para hacer la configuración de hiperlocal, haremos un nuevo conjunto de instrucciones en el archivo de configuración, un poco más larga, pero simplemente podemos copiar estas instrucciones hasta el archivo unbound.conf. Entonces, accedemos aquí no unbound.conf y aquí más abajo podemos adicionar las configuraciones de hiperlocal. Entonces, las configuraciones de hiperlocal básicamente indican al servidor Unbound donde bajar la zona raíz del DNS y almacenar en un nuevo archivo root.zone. ¿Ok? Entonces, con esto, nuestro servidor estará habilitado a hacer una solicitud para los servidores raíz y requisitar una copia
de esta zona para que pueda hacer consultas locales y tener un poco más de velocidad en las consultas. Entonces, podemos salvar la nueva configuración y una vez más, los pasos son hacer un chequeo para saber si no hay errores y hacer un restart en el servicio de Unbound. Listo, creo que ya estamos con el Unbound activo nuevamente. Podemos verificar en el fichero ahora la creación de un archivo root.zone que es de más o menos 2 megabytes y creo que ya estamos con el hiperlocal trabajando bien en nuestra máquina. Antes de hacer el testeo, podemos verificar cuál es el contenido del archivo root.zone, que de manera distinta en el caso de Unbound, de Bind, que vimos en la última clase, el archivo de zona raíz para Unbound no está armazenado de manera binária. Entonces aquí tenemos la zona raíz en modo texto y aquí podemos verificar distintos nombres de dominio superior como .abb o .abc o .able. Entonces es una lista un poco larga, pero todos los nombres de dominio superiores están listados en esta zona. Entonces, de esta manera, nuestro servidor recursivo no necesita más hacer consultas hasta la zona raíz, porque ya tiene exactamente esta copia de la zona raíz en sus propios archivos. ¿Ok? Entonces, este es más o menos el beneficio de hiperlocal. Y como teste, podemos hacer la misma consulta para un dominio que no existe. Utilizando el comando dig, podemos garantizar aquí que es un dominio completamente fuera de la zona raíz. Y aquí tenemos el tiempo de respuesta de 6 milisegundos, mucho más bajo do que la consulta anterior de 162 milisegundos. Entonces, esto es exactamente el beneficio de hiperlocal. Aquí podemos hacer otro teste para verificar y bueno, aquí ya tenemos la respuesta de 0 milisegundos, que este dominio realmente no existe. Entonces, esto es lo que gostaríamos de demostrar en esta clase y muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en la clase en vivo para verificar alguna duda o problemas que usted tiene en sus instalaciones. Deseo éxito a todos y nos vemos pronto. Saludos. Chao, chao.